Buenos días a todos. Hoy es un día importante para Tenerife y es un día importante para este Cabildo. Es el primer presupuesto después de los 32 presupuestos elaborados por Coalición Canaria. Tal y como ha dicho el director de Hacienda y la consejera de Hacienda, es un presupuesto equilibrado, un presupuesto eficiente, un presupuesto realista y un presupuesto responsable, basado en las necesidades reales de los tinerfeños y no en la publicidad, en la propaganda, ni en las marcas ni logotipos. Es un presupuesto que está basado en la gestión y en no engordar artificialmente el presupuesto sabiendo que no va a ser posible llevarlo a cabo. Una prueba de esto es que los últimos presupuestos, los niveles de ejecución de la inversión están en torno al 50%, por no ser realistas. Tal y como ha dicho la consejera, es un presupuesto que está basado en 6 ejes principales, 6 ejes muy importantes como son la acción social, dependencia e igualdad, la movilidad en nuestra isla, el fomento del empleo de calidad y el empleo público, la lucha contra el cambio climático y 2 aspectos importantes desde el punto de vista de la gestión, que es uno de los principales puntos negros que venimos arrastrando durante muchos años, como son la modernización de la Administración y la asistencia integral a los municipios. Evidentemente no es el presupuesto que querríamos, porque tenemos una hipótesis de partida que es diferente. Tenemos que partir con una responsabilidad, porque el presupuesto baja, tal y como ha comentado el director insular, en 3,2%, es decir, en unos 28 millones de euros. Es decir, tenemos menos ingresos y con la caída de prácticamente el 50% del FEDECAN para este año, que no es una partida que desaparezca, pero que sí, que se reprograma y se difiere en el tiempo, pues tenemos un escenario de partida un poco complejo. Y aparte, pues nos hemos encontrado con una serie de compromisos también adquiridos sin financiación afectada, que esta herencia nos hace que sea mucho más difícil elaborar este presupuesto. A todo esto hay que sumarle la incertidumbre en algunas de las transferencias que deben de venir del Estado, habida cuenta de que no hay gobierno y los presupuestos no se están elaborando. Por tanto, como decimos, partimos de esta situación, como dije antes, en la que no estamos de acuerdo, pero que seguimos trabajando con presupuestos realistas y no ni con hipótesis, ni con preferencias, ni deseos. Como se ha dicho en algunas de las declaraciones anteriores por parte de la oposición, no son unos presupuestos regresivos, son un presupuesto ajustado al marco inicial de partida y a la capacidad real de ejecución de todas las inversiones. Se han disminuido también el número y la cantidad de asignaciones a subvenciones nominativas, un aspecto que creíamos que debería de ir solucionándose poco a poco. En cuanto a la planificación de las inversiones, se han planificado las inversiones con que sean posibles y ejecutables y asumibles. Con una previsión de inversiones en este año 2020 de 183 millones, disminuye un 18%, y en la que se le ha dado prioridad a todas aquellas actuaciones que tienen más importancia desde el punto de vista de la solución de los problemas de la isla y aquellas actuaciones con expedientes administrativos maduros y con capacidad real de ejecución. En este año, lo presupuestado en inversiones está por encima de lo ejecutado en años anteriores, independientemente de la reducción. Como ejemplo, en el año 2019 había 223 millones de euros iniciales frente a los 183 actuales y con los grados de ejecución de estas inversiones en los diferentes años, 56% en el 2016, 44% en el 2017, 50% en el 18 y en el año 19, 67%. Esto ha hecho que la ejecución del presupuesto de inversiones el año pasado fuera de 140 millones de euros. Es decir, lo previsto en el presupuesto de inversiones de este año está por encima de lo ejecutado en años anteriores. Habida cuenta de esta reducción y de cómo se han reprogramado las inversiones, aún atenuándose la reducción de las inversiones en infraestructura en 10 millones, un 12%, se ha conseguido mantener en un 12% frente al 50% de la reducción del FEDECAN. Como compensación a estas pérdidas de ingresos, y tal y como ha comentado la consejera, se prevé compensar con unos 30 millones de euros del superávit en inversiones financieramente sostenibles, en 15 millones de euros en carreteras y 14 millones de euros en nuevas guaguas ecológicas. Respecto a las acciones más significativas por área, aunque ya muchas las ha comentado la consejera, me voy a centrar en las que tienen más relación directa con las áreas de gobierno que yo llevo, ¿no? Como serían el área de la movilidad, en la cual está contemplada la elaboración de un plan insular de movilidad,
Está también la previsión de todas aquellas políticas relacionadas con las ayudas al transporte que pasan de 32 millones de euros a 39 millones de euros, 6 millones de euros más para compensar la no ayuda al 100% del bono residente canario por parte del Gobierno de Canarias y por parte del Estado. También hemos tenido que compensar con fondos propios la subida en el incremento de los usuarios del transporte público, porque este año hemos tenido como éxito un aumento de pasajeros del 17% respecto a años anteriores y eso significa tener que hacer más aportaciones a todas esas políticas de transporte público. Tal y como comentó también la consejera, también nos congratulamos hoy, y no estaba contemplado, la transferencia por parte del Gobierno de Canarias en este caso, preveemos unos 14 millones de euros por parte de 8 millones del Estado y unos 6 millones del bono residente del Gobierno de Canarias. Una de las cosas que llama la atención inicialmente es que el presupuesto de movilidad destinado a las políticas de transporte desciende en un 3,2 inicialmente, y esto es debido, realmente es un tema ficticio, porque es debido al adelanto de 9 millones de euros, precisamente en ejecución de las políticas de transporte, a no haber recibido las transferencias del Gobierno de Canarias. Por eso el Cabildo ha tenido que adelantar a TITSA esos 9 millones de euros con cargo al ejercicio 2020 y por eso no aparecen consignados en ese presupuesto. Entre otras actuaciones para mejorar la movilidad, está previsto el inicio del proyecto, de la redacción del proyecto del intercambiador de Los Cristianos, una de las poblaciones de la isla más importantes desde el punto de vista turístico y que carecía de este tipo de infraestructura. También están contempladas las mejoras de otras estaciones de guaguas, como la de Granadilla, Buenavista, Adeje. Está previsto también la ampliación de la línea 1 del tranvía y, como dije antes, las inversiones financieramente sostenibles de 13 millones de euros para 50 guaguas nuevas. En el caso de las carreteras, la inversión baja en torno a 10 millones, que será compensada con los 15 millones de las inversiones financieramente sostenibles que se incorporarán en el primer semestre. En cuanto a relación de obras, hay muchísimas obras, no vamos a detallarlas aquí, pero sí como novedad está el aumento de más recursos humanos y materiales para la conservación y mantenimiento de nuestras vías. Y, por otro lado, iniciaremos en este año el cambio del alumbrado de todas las carreteras con tecnología LED, con una inversión de 9 millones en 3 años, que supondrá un ahorro del 50% en el gasto de la factura eléctrica. En cuanto al área de innovación, se va a elaborar un plan director de innovación frente a lo que era el programa Tenerife Innova, que no era más que una conjunción de actuaciones dispersas de diferentes áreas. Se va a desarrollar un plan director de innovación con objetivos concretos y hitos. Se seguirá con la fase 3 del anillo de telecomunicaciones, con la red de autoprestación. Se iniciará o se seguirá el proyecto Smart Island, el tema de los puntos wifi y la red de Tedanaga. Es decir, muchísimos proyectos que estaban puestos en marcha y que se van a seguir porque, tal y como decía el señor Fariña antes, este Gobierno sí apuesta por la innovación y nuestro objetivo es conseguir que el tanto por ciento de la innovación, el peso de la innovación en el PIB sea lo mayor posible. Evidentemente, una cosa es nuestra intención y otra cosa es lo que nos encontramos. Y nos encontramos en el área de innovación con que, por mucho que nosotros hayamos puesto un presupuesto importante, nos encontramos con reducciones no previstas y heredadas del pasado. Sí, señor Fariña, es importante reconocer los éxitos de Coalición Canaria y las cosas que se han hecho bien, pero también hay que reconocer las que no se han hecho bien. Por ejemplo, nos hemos encontrado con una deuda de 25 millones de euros en el área de innovación. 25 millones de euros que de los primeros 6 los hemos tenido que pagar con urgencia en este mes de diciembre, porque se había notificado la devolución de una subvención por parte del Fondo Europeo de Desarrollo a este Cabildo. Y curioso, una notificación de ejecución en firme en primera opción que nunca llegó a Parque Científico y Tecnológico y quedó en manos del antiguo consejero delegado del Parque Científico, que nunca trasladó al Parque Científico. Esto significó que nos recargaran medio millón de euros que tenemos que restar de las aportaciones a la innovación. Podría seguir con muchas más cosas, como aprobación de gastos por valor de 10 millones de euros en obras sin tener autorización por parte del Cabildo para reponerlos, que al final ha llevado a muchas de las empresas a tener problemas financieros. Respecto de cultura, como comentaba también la consejera, pues está el Plan Insular de Infraestructuras Culturales con 10 millones de euros y también se han habilitado partidas para la recuperación del Círculo de Bellas Artes y del Ateneo. En el caso de deportes, pues también se han aumentado las subvenciones a los desplazamientos con motivo de las enmiendas presentadas por el Grupo de Gobierno. En cuanto a otras obras y otros proyectos, pues este año 2020 iniciaremos el dique de Bajamar. Por fin se ha finalizado en la fase 2 del ámbito 1 de la Plaza de España. Se iniciarán las obras en la Plaza de la Basílica de la Candelaria.
Se ha firmado el convenio con el Ayuntamiento de Santa Cruz para la cesión del Parque de las Mesas, la cesión de la gestión, para que por fin se pueda poner operativo una vez realizadas unas pequeñas obras que quedan. Y también se está adjudicando, está en la apertura del sobre 3, la adjudicación del acceso norte al circuito del motor después de muchísimos años. No me quedaría con este tiempo, voy a intentar valorar no las enmiendas parciales, pero sí me gustaría abordar las enmiendas a la totalidad presentadas por Coalición Canaria y por el Partido Popular. Según contempla Coalición Canaria su enmienda a la totalidad, habla de que el presupuesto es continuista y de izquierda. Yo creo que aquí esto es una contradicción. Si es continuista, es continuista, y si es de izquierda, se supone que tiene que haber cambiado completamente. Por tanto, ese es el primer parámetro que esgrimen ustedes en la enmienda a la totalidad, con lo cual se están contradiciendo. Esto no es un presupuesto ni continuista ni de izquierda, es un presupuesto realista y orientado, como dije antes, a las necesidades reales de los tinerfeños. También se critica la inacción y la falta de ejecución. Mire, señor Alonso, cuando uno siembra un árbol, y todos lo sabemos, tienes que esperar tiempo para recoger los frutos. Pero el problema es que ni siquiera usted había plantado el árbol, con lo cual recoger frutos es mucho más complicado. Hay que ser coherente. Y hay que ser coherente, y con lo expresado antes por el señor Fariña, lo que no podemos hacer es ponernos la medallita y decir, evidentemente, y este grupo de gobierno lo ha reconocido, todo lo que se está haciendo es gracias a ustedes, pero también todo lo que no se ha hecho es culpa de ustedes. O sea, hay que ser coherente también en ese aspecto. Respecto a la enmienda a la totalidad, pues simplemente lo mismo reiterarme. Partimos de la reducción del FEDECAN y de la herencia adquirida. Se comenta que se prescinde de una serie de documentos MEDI y FEDECAN para poder priorizar. ¿Por qué se ha hecho así? Si nosotros no hemos trasladado directamente todo lo que estaba contemplado en el MEDI y FEDECAN para el 2020. Primero, porque no es realista, el presupuesto no es el mismo. En carreteras para el 2020, por ejemplo, había 145 acciones programadas por valor de 82 millones de euros. Al final, las que vamos a ejecutar son las que realmente tienen expedientes maduros y que se puedan ejecutar. Y se van a hacer unas 44 actuaciones con un importe de unos 40 millones de euros. Otro aspecto que denuncian en esta enmienda a la totalidad es el aumento de las partidas destinadas a altos cargos. Parece mentira que usted no sepa que, punto 1, ha aumentado la población, por tanto, ha habido un aumento en 2 consejeros, pasando de 29 a 31, por tanto, hay que reservar obligatoriamente mayor presupuesto. Sin embargo, no comenta que tenemos menos directores insulares y menos eventuales que el Gobierno anterior. No se ha cubierto el cupo. Y luego, evidentemente, el presupuesto tiene que aumentar, porque en este presupuesto del 2020 se han incluido los portavoces de la oposición, que usted nunca quiso autorizar, y que en este caso se ha llegado a un acuerdo para autorizar que los portavoces de la oposición tengan sueldo y puedan desempeñar mejor sus funciones. Si se queja del aumento de este presupuesto, no entendemos tampoco cómo en su grupo hizo la petición de la liberación del segundo portavoz, a lo cual este Gobierno se negó. Por tanto, si el presupuesto ha aumentado, principalmente es debido a estas causas que yo le acabo de comentar. En cuanto a los gastos, bueno, pues los gastos, como digo, las obras que no se han iniciado y que usted demanda muchísimo, pues no se han iniciado porque no están disponibles para actuar. Es decir, hay cosas que sí se pueden hacer y cosas que no. Y un expediente administrativo no solamente es un proyecto, y usted lo sabe, lleva muchos años aquí. Un expediente administrativo consta de muchísimas fases y una vez tenemos un borrador de proyecto, hacen falta muchísimos otros documentos, como son informes sectoriales, estudios de impacto ambiental, expedientes de expropiación, y no solamente ese proyecto. Por tanto, si nosotros hubiéramos podido poner en marcha más actuaciones, no lo dude que ya lo hubiéramos hecho. Respecto de las enmiendas presentadas a la totalidad por el Partido Popular, pues lo mismo. No es un presupuesto continuista, es un presupuesto de cambio, basado también en ingresos reales menores, como lo habíamos dicho. Alegan la disminución de 9 millones de euros en competencias transferidas y delegadas, que no se ha conseguido recuperar esta cantidad. Según comentaba antes la consejera, se está consignando ya la transferencia de esa cantidad. No son presupuestos regresivos, como decía. Las reducciones de las inversiones en infraestructura, aún habiendo una reducción del FEDECAN del 50%, solamente se traslada a un 12%. Y, lo más importante, se han disminuido en cantidad y número las subvenciones nominativas. Seguiré hablando de esta enmienda a la totalidad en el segundo turno de palabras por no pasarme del tiempo. Muchas gracias, señor presidente.